gran perseguidor pasa a ser el gran predicador. Vamos a invitar a nuestro hermano Johnny el siguiente domingo, Johnny René, para que nos dé el resumen también, para que pueda compartir con nosotros. ¿Qué tema es? Tema número 17. Empezamos el capítulo 9. El gran perseguidor pasa a ser el gran predicador. Repito una vez más. El gran perseguidor pasa a ser el gran predicador. Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 9 es donde hoy vamos a situar. Va a haber una segunda parte también de esto, ¿no? Entonces abramos nuestras Biblias. Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 9. Hechos capítulo 1, capítulo 9, verso 1 al verso 9, ¿no? Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 9. Saludamos a los hermanos que nos están mirando por la transmisión en Facebook también. Ya estamos saliendo al aire. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios los bendiga. Ahora pónganse de pie. Vamos a leer esta parte. Vamos a hacer una pequeña oración y entramos al tema número 17. El gran perseguidor pasa a ser el gran predicador. Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 4 dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Padre, te damos gracias por el tiempo que vamos a ingresar, por los hermanos que están aquí presentes de manera presencial y también por los hermanos que están de manera virtual ya siguiendo la enseñanza del día de hoy. La historia nos relata la conversión del apóstol Pablo, Señor, una conversión grande, maravillosa, majestuosa, que no pudo ser obra sino solamente tuya y de Cristo y de tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que vamos a empezar, y empezamos este tiempo bajo la guía, la iluminación, la instrucción del Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo sea con el predicador como sea con los que están escuchando de manera virtual y de manera presencial. En Cristo Jesús entregamos el tiempo del sermón del día de hoy y todos juntos decimos amén, amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Ahí también en el Facebook ya nos están viendo por la transmisión. Espero que la transmisión esté saliendo de manera nítida. Estamos teniendo también avances en cuanto a eso también, ¿no? Tema número 17. El gran perseguidor pasa a ser el gran predicador. Como lo dijimos en el tema número 16, la persecución había comenzado, pero también había comenzado la evangelización. Cuando vemos que la persecución comienza, hace su aparición uno de los personajes más importantes del libro de los Hechos. Y su nombre es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que comienza en el libro de Hechos tras la muerte de Esteban y continuó con la primera ola de persecución iniciada por este hombre Saulo de Tarso. Recordemos que por causa de Saulo y de la persecución que este hombre va a iniciar, la iglesia fue dispersada en Judea, en Samaria y hasta en otros lugares. ¿No es cierto? La iglesia fue perseguida. La iglesia fue ya
sometida a la persecución por causa de un hombre. Y este hombre fue Saulo de Tarso. Tras la primera ola de persecución, la iglesia se separa, otros se quedan en Jerusalén los discípulos, otros se van a Judea, otros se van a Samaria, y por lo que vemos el relato en Damasco, nos damos de cuenta que también parte de los cristianos fueron a las ciudades ajenas, como Damasco también, como Antioquía, donde después llegaría el evangelio. Entonces, amados hermanos, vemos que Saulo comenzó una grande ola de persecución a la iglesia, a los creyentes, o como él lo diría, a los del camino. ¿No es cierto? Entonces llegamos al al capítulo 8, cuando vemos a Felipe conquistando Samaria, ganando una multitud y masas de gentes, pero también Dios le muestra que Felipe va a ganar una sola vida. Por lo tanto, Dios mira la evangelización en masas, pero también Dios mira la evangelización a personas. Dios tiene importancia en ganar masas, claro, pero Dios también le interesa ganar a una sola persona. Vemos a Felipe ganando a toda una Samaria, pero también vemos a Felipe evangelizando a una sola persona, al etíope eunuco. Entonces vemos ahí la evangelización en masas y la evangelización a nivel personal. Pero eso no quedaría ahí. Iniciaría el capítulo 9 y otra vez vemos a un hombre importante, Saulo de Tarso. El día de hoy vamos a aprender cómo un gran perseguidor pasa a ser un gran predicador. Saulo conquistó 3 continentes con el evangelio. Saulo, para muchos teólogos, para muchos estudiosos, para el mundo cristiano, es el gran hombre que llevó el evangelio a muchos lugares. Es el apóstol a los gentiles. Pero antes de que Pablo llevara el evangelio, predicara el evangelio, muriera predicando el evangelio, hubo una conversión. Y muchos de los teólogos, muchos de los pastores, afirmamos lo siguiente: esta es la más grande conversión de un hombre al cristianismo. No solamente por su conversión, sino por su ministerio. Saulo es la muestra clara de cómo el evangelio convierte a la persona más incrédula, apática, odiadora de la fe y de Cristo. De perseguidor, él pasa a ser predicador. Y vamos a ver esto en 3 puntos importantes. Repito, vamos a ver este tema en 3 puntos importantes. Número 1, Saulo antes de Cristo. Número 2, Saulo es confrontado por Cristo. Y número 3, Saulo se convierte a Cristo. Repito una vez más, este tema vamos a tocarlo en 3 puntos importantes. Saulo antes de Cristo, Saulo es confrontado por Cristo y Saulo se convierte a Cristo. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Están listos? ¿Están listas? A ver, los del Facebook, ¿estamos listos ya ahí? Espero que sí. Vamos a comenzar. Espero que estén hambrientos y sedientos por lo que hoy se viene. Es un tema preciosísimo el que hoy vamos a estudiar. 3 puntos importantes. Saulo antes de Cristo, Saulo es confrontado por Cristo y Saulo se convierte a Cristo. Vamos con el punto número 1. Saulo antes de Cristo. Verso 1 al verso 2. Leamos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo antes de Cristo era un hombre que odiaba a Cristo, que odiaba el nombre de Nazaret, a Jesús el Nazareno, que odiaba a los cristianos y que odiaba la doctrina que se estaba extendiendo. Saulo no solamente se conformó con mirar y aprobar la muerte de Esteban, con aplaudir la muerte de Esteban. Saulo no solamente se conformó con decir, empezamos la ola de persecución. No, Saulo dijo, muy bien, estamos exterminando poco a poco aquí en Jerusalén, pero no me conformo con eso. Yo quiero ir a Damasco, a Judea, a Samaria, hasta donde yo pueda llegar para capturar, encarcelar, matar si es necesario
a los cristianos. Saulo antes de Cristo odiaba a los cristianos. Saulo antes de Cristo odiaba a Jesús el Nazareno. Saulo antes de Cristo odiaba la doctrina que se estaba extendiendo. Saulo era un odiador de la doctrina. Saulo encarcelaba. Ahora, ¿cómo vemos el relato de Saulo a los cristianos? Porque él dice, el texto dice, respirando amenazas y muerte. ¿Te acuerdas cuando las autoridades estaban frente a Esteban? Y crujían los dientes, dice el texto, ¿no? Y dijo, cállate, Esteban, ya no queremos saber más. Es la misma actitud que Saulo tenía. Estoy cansado de que se predica a Jesús, ese nazareno. Estoy cansado de que los discípulos digan que en ningún otro hay salvación, solamente en aquel Jesús. Y Saulo decía, odio a los cristianos. Respiraba amenazas de muerte, como aquel dragón que está a punto de lanzar el fuego. Respira con odio, con crujir de dientes. Tú tienes que entender que Saulo antes de Cristo, Saulo odiaba a los cristianos, aborrecía a los cristianos. Él no quería ni escuchar a los cristianos. A él le confrontaba, le ponía mal escuchar de Jesús, el Nazareno. Yo no quiero saber de ese Jesús. Ese Jesús está llevando a un grupo de judíos a su lado, que son del camino, desviando del camino de Jehová del Antiguo Testamento. Y Saulo odiaba a los cristianos, no soportaba a los cristianos. Si alguien le decía, yo soy del camino, tú vas a ir a la cárcel, él es un blasfemo. Para Saulo, el cristiano era un blasfemo, era un hipócrita, era un mentiroso y merecía no solamente la cárcel, el cristiano merecía la muerte. Saulo no se conformó con que los judíos fueran esparcidos a Samaria, a Judea, hasta Damasco llegarían. Saulo dijo, no, esto no va a parar aquí, porque este mensaje tiene que acabar, porque los cristianos tienen que morir, dijo Saulo. El texto dice, respirando amenazas de muerte. Imagínate eso, hermana Marta. Respirando amenazas de muerte, odio. Quería la muerte. Saulo no solamente quería que el evangelio acabe. Saulo no solamente quería que el evangelio deje de propagarse. Saulo quería que todos aquellos que han creído eso mueran. Wow, ese era Saulo. Y para eso, él narra un poco de su formación. Porque uno se pregunta, ¿por qué tanto celo de parte de Saulo? No vemos ni siquiera así ni a Anás, ni a Caifás. No vemos así ni siquiera al jefe de la guardia con ese celo de Saulo. ¿Por qué Saulo está tan empecinado, tan ardido, tan enojado? No vemos ese mismo enojo con el Sanedrín. El Sanedrín se conformó, matamos a Esteban, encarcelamos 2 veces a Pedro y a Juan, azotamos a Pedro y a Juan. Ya, con eso es suficiente. Creo que con esto aprendieron. Pero Saulo no. Saulo dijo, hay algo más que hay que hacer. Ellos están yendo allá y están predicando el evangelio. Ya escuché por ahí que un tal Felipe ganó unos samaritanos. Escuché que un tal Felipe también está predicando en los desiertos. Saulo estaba completamente airado contra los cristianos. Y la pregunta surge, ¿por qué? ¿Por qué vemos a un Saulo tan celoso de la religión judía, tan aborrecedor de los cristianos? Y todo parte en la formación de Saulo. ¿Cómo se formó Saulo? Nos va a enseñar por qué él tenía grande celo. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 22, verso 3 al 5. Y Saulo, cuando hace su defensa ante el pueblo judío, va a decir su formación. Y tú vas a entender por qué él tiene tanto celo de las cosas del judaísmo, del Dios del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 22, verso 3 al 5, Saulo narra un poco de su formación académica. Como todos saben, él era un hombre muy preparado y dice el texto lo siguiente. Hechos capítulo 22, verso 3 al 5, y dice lo siguiente. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido bajo los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
Subraya eso. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y a mujeres. Saulo era celoso de la ley. ¿Por qué? Porque él había conocido la ley desde un inicio. Saulo conocía al Dios de Israel escrito en las páginas de la Torá, del Nevín y del Ketubín. Saulo se sabía de memoria el Antiguo Testamento. Saulo se conocía las historias completas del Antiguo Testamento. Saulo sabía que no se podía idolatrar a otra persona. Y escucha esta parte. ¿Sabes por qué Saulo tenía tanto odio por Cristo? Porque se estaba dando de cuenta que los judíos estaban adorando al Cristo y dejando la adoración al Dios de Israel. Saulo no entendía la revelación que posteriormente él lo iba a entender, que Jesucristo, el Nazareno, era Dios, el Hijo de Dios. Merecía adoración. Para Saulo, los que adoraban a Cristo o los del camino eran idólatras, porque estaban adorando a un hombre y dejando de adorar al Dios de Israel. Pero lo que Pablo no entendía es que aquel hombre nazareno, ¿quién era? El Hijo de Dios. Y eso es lo que él va a aprender. Y él dice lo siguiente: yo era tan celoso de la ley que fui criado, ¿desde cuándo? Desde pequeño. Hermano Johnny, el que está aquí, hermano, mi hermano, ¿no? Que tiene los niños más pequeños. Imagínate tú, colocar a tu hijo pequeño y decirle: tú te vas a criar bajo los pies de aquel maestro. Un maestro, Gamaliel, fue reconocidísimo. Escribió muchas cosas, fue un hombre importante, un rabí, un maestro. La gente le miraba y decía: ¿quién como Gamaliel? Uy, Gamaliel, el sabio, el que lo sabe todo. La gente quería estar siempre con Gamaliel, escuchando a Gamaliel, ser instruido por Gamaliel. Es como hoy en día: ¿quién quiere estar en una mejor universidad? Ahí enseñan bien, ahí te capacitan bien. Ese era Gamaliel, el mejor instructor, el mejor maestro de la ley. Y un hombre pequeñito, Saulo de Tarso, fue llevado desde su niñez para ser instruido bajo los pies de Gamaliel. Y Gamaliel le enseñó mucho de la ley. Saulo dice en Filipenses: yo era judío de judíos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. Es más, yo pertenecía a la mejor secta, dice Saulo. ¿Cuál secta? Yo viví y nací siendo fariseo. Saulo era un hombre importante, y para esta época Saulo no tenía ni pasaba los 30 años. Era un joven con grande capacidad, con grande celo de Dios. Yo me imagino que si Jesús se encontraba con Saulo, Saulo le decía: yo cumplo toda la ley, ¿qué me vas a decir tú a mí? Judío de judíos, hebreo de hebreos. No solamente él hablaba la lengua hebrea, él era hebreo. Hermano Esteban, Saulo decía: ¿quieres ver mi genealogía? Mira a mi papá, era hebreo. Mira a mi abuelo, era hebreo. A mi tatarabuelo, hebreo. Así hasta Benjamín. ¿Sabes qué está diciendo Saulo cuando dijo hebreo de hebreos? Está diciendo: en mi genealogía no hay mezcla. Yo soy judío puro. Recuerden que para esta época ya había mezcla, ¿no ve? Samaritanos, judíos y también los que se habían convertido al judaísmo. Y Saulo dice: no, yo soy de raza pura, hebreo de hebreos, criado bajo los pies del mejor hombre rabino, Gamaliel. Aparte de eso, yo era fariseo. ¿Qué me puedes tú decir a mí? En cuanto a la ley, yo era celoso de la ley. Y Pablo entendía eso muy bien. Su celo era grande. Él era mucho mejor que muchas personas. Él les aventajaba. Escucha, hermana Marta. Había fariseos. Había líderes religiosos. Había sacerdotes. ¿Y qué crees, hermana Marta? Saulo estaba por superior a todos esos. Él mismo lo va a decir. Abre tu Biblia en 1 Timoteo
Primera Timoteo capítulo 1, verso 12 al verso 13. Vemos a un Saulo muy preparado, muy celoso de la ley, muy conocedor, en la mejor etapa de un hombre que es la juventud antes de los 30, totalmente vigoroso, sediento, servidor del Señor, perteneciente a la mejor secta que era la de los fariseos. Y él en Primera Timoteo capítulo 1, verso 12 al verso 13, narra un poco de su vida y dice lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escucha esta parte. Habiendo yo sido antes, mira lo que era Saulo, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia y por incredulidad. Saulo dice, yo era blasfemo, yo odiaba, y el término no es corto, él lo dice. ¿Qué es un blasfemo? ¿Qué entienden por blasfemo? ¿No ven? Un blasfemo es aquel que maldice tal cosa, que objeta a cierta cosa. Hermana Marta, cuando Saulo fue a Damasco, ¿sabes qué dijo? Maldigo a estos hermanos, maldigo al Nazareno, maldigo a los del camino. Era un blasfemo para contra Cristo. Él era un incrédulo. Y él lo dice, yo lo hacía por ignorancia, era un ignorante de Cristo, era un incrédulo. Saulo odiaba a la iglesia porque él tenía un celo de Dios, aunque él no conocía a Dios. Interesante eso. Saulo pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Saulo pensaba que cada cristiano que metía a la cárcel, que cada cristiano que él mataba o consentía para que ese cristiano muriera, Dios aplaudía y decía, bravo Saulo, ¿quién como tú? Estás haciendo que dejen a ese hombre en vez de que me sigan a mí. Bravo Saulo. Lo que Saulo no sabía es que Dios no estaba probando nada. Lo que Saulo no sabía es que el mismo Saulo, que fue educado bajo los pies de Gamaliel, que fue instruido en la mejor secta, que fue un rabino, que fue importante, Dios no lo conocía. Dios no lo conocía. Y Saulo no conocía a Dios. Saulo era un pecador, según lo que dice Pablo, el mismo Pablo en Timoteo 2:13. Él hacía las cosas de mal. Saulo antes de Cristo, ¿qué era? Religioso. Saulo antes de Cristo, ¿qué era? Pecador. Saulo antes de Cristo, ¿qué era? Incrédulo. Saulo antes de Cristo vivía bajo la carne, bajo sus deseos y bajo sus propios pensamientos. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, él se va a incluir como pecador. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3, cuando él va a decir que estamos muertos en delitos y pecados, etcétera, él se va a incluir. Y ahora entiendes por qué. Saulo era un pecador, aunque se creía un religioso. Saulo era un esclavo del pecado, aunque él se creía siervo de Dios. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 2. Y mira lo que el mismo Pablo escribe, obviamente a la iglesia de Éfeso, pero más adelante él se añade, se suma a lo que él va a narrar. Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 2 dice lo siguiente. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos, subraya eso, hijos de desobediencia. Y mira cómo Pablo se va a incluir, entre los cuales también
Todos nosotros, Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ponga atención, mira aquí. Antes de que Saulo tenga un encuentro en Damasco con Cristo, Saulo era un hijo de desobediencia, un hijo de ira. Saulo seguía sus deseos y pasiones carnales, sus pensamientos propios, voluntarios de él. Él dice, antes de Cristo, ¿qué estábamos? Muertos en delitos y pecados. Saulo escribe a los Efesios y él se incluye reconociendo que él antes de Damasco, ¿qué era? Muerto, hijo de ira. ¿Qué más? Hijo de desobediencia. Ese era Saulo. Y Saulo dice, seguíamos una corriente, todos, dice Saulo, y esa corriente era guiada por el Dios de este mundo, el cual ciega el entendimiento. Por lo tanto, Saulo antes de Damasco, su persecución, su maestría y teología en un seminario de los fariseos, su secta tan querida para él, que eran los fariseos, su cumplimiento de la ley tan específicamente, que él dice irreprensible, él mismo reconoce. Todo eso lo hacía siguiendo la voluntad del pecado. Era mi propia voluntad, era mi propia carnalidad que nacía todo eso. Amados hermanos, ¿se dan de cuenta que uno puede ser religioso y no tener a Cristo? ¿Se dan de cuenta que uno puede estar obrando y obrando pensando que es para el Señor, pero nunca fue del Señor? Ese fue Saulo. Y Saulo aclara dos cosas. Saulo no dice, era medio cristiano, pero no entendía las cosas. No, Saulo dice, antes de Damasco, aunque hacía todo lo que hacía, yo era pecador, incrédulo, blasfemo, injuriador de Cristo. Por lo tanto, hay solamente dos actitudes. Antes de Cristo, sea lo que seas, tengas religión o no la tengas, eres pecador. Así de simple. Solamente Cristo puede cambiar la vida de una persona y decir, ahora pertenezco a Cristo. Lo importante no es pertenecer a una religión, lo importante es pertenecer a Cristo. Y Saulo no pertenecía ni a Dios y mucho menos a Cristo. Saulo no dice todas las cosas Dios lo veía bien. No, él mismo dice en Filipenses capítulo 3 que buscaba mi propia justicia y la justicia del hombre no alcanza para nada. Hermana Marta, ¿te das de cuenta de eso? En la mente de Saulo, hermana Marta, en la mente de Saulo, Saulo se creía un seguidor de Dios, un judío ejemplar. En la mente de Saulo, Saulo cuando encarcelaba a un cristiano, él creía estar haciendo lo justo, lo correcto. Pero Dios, ¿qué dice? Estás siguiendo tu propia voluntad. Estás siguiendo tu propio corazón. Hoy muchas personas están de la misma manera. Son religiosos, pero no son convertidos. Tienen una iglesia, pero no conocen al Dios de la iglesia. Hoy muchos religiosos como Saulo están aplaudiendo en las calles, están alabando al Señor en las iglesias, cargan una Biblia, tienen el título de cristianos. Pero Dios dirá, yo no te conozco, ni mucho menos me conoces a mí. Estás siguiendo a un Dios en tu mente, estás sirviendo a un Dios en tu mente. Estás siguiendo un camino en tu mente. Saulo no estaba en el camino, Saulo estaba desviado del camino. ¿Se puede vivir una vida religiosa sin Dios? La muestra es Pablo. ¿Se puede bautizar, se puede creer en el Evangelio sin recibir a Cristo? La muestra fue Simón el Mago. Lo importante entonces, amados hermanos, no es lo que pensemos nosotros de Dios, sino lo que Dios piensa de Él y es lo que Él va a revelar en nuestras vidas. No se trata de cómo yo quiero servir a Dios, se trata de cómo Él quiere ser servido. Saulo estaba sirviendo bien a Dios en su contexto, en su mente, perseguía,
enseñaba, estudiaba la Torá, pero Dios dice, no es a tu manera, es a mi manera. Los cristianos tienen que entender que si vivimos una vida cristiana, no lo hacemos a nuestra manera, es a la manera de Dios. La alabanza del cristiano, el servicio del cristiano, la obediencia del cristiano y la vida cristiana de cada persona cristiana, no lo vas a vivir como tú quieras. No es a tu manera en la que vas a alabar a Dios. Tú no puedes decir, bueno, Dios, ve mi corazón y en mi casa oro y suficiente para mí. No se trata de cómo tú quieras servir a Dios. Tú no colocaste el camino. Tú viniste al camino. Tú no colocaste las ordenanzas del cristianismo. Él lo hizo. Tú tienes que obedecer lo que Cristo ya trazó. Hoy la gente en día está trazando su propio camino. Está trazando su propia religión. Está trazando cómo él quiere servir a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de cómo servimos a Dios a la manera que Dios quiere ser servido. No te halles tú como Pablo, como Saulo. Años que voy a la iglesia, pero nunca has conocido al Dios de la iglesia. Ese era Saulo. Y Saulo dice, porque si tú te comparas con Saulo, Saulo no tomaba. Saulo no comía carne. Saulo no comía algo que le hacía daño a su cuerpo, porque eso estaba en la ley. Saulo no iba de fiesta en fiesta. Saulo iba sábado tras sábado, ¿a dónde? Al Sanedrín, abría el rollo, predicaba y escuchaba. Ese era Saulo. Si tú te acercabas a Saulo, decías, Saulo, tú vas al cielo. Él decía, claro, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago esto. Yo cuido el templo, yo vivo en el templo, yo amo la escritura, yo sirvo al Señor. Saulo en su mente, directito al cielo iba a ir. Por lo tanto, amados hermanos, el evangelio no solamente es para los inmorales, también es para los moralistas. El evangelio no solamente tiene que ser predicado a los borrachos, a los delincuentes, a los violadores, a los idólatras. No. El evangelio también tiene que ser predicado a aquellas personas que viven una religión, pero están sin Cristo. El evangelio transforma a toda persona. Saulo era el más moral. Él lo dice en Filipenses. ¿Tú te quieres comparar conmigo? Hagamos cuentas. ¿Tú crees que tus obras te van a salvar? ¿Tú crees que eres irreprochable delante de Dios? Hagamos cuentas, dice Pablo. Número 1, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo. En cuanto a la ley, yo, dice Pablo, irreprensible. ¿Tú crees que me vas a ganar a mí? Nadie podía ganar a Saulo. Saulo era el hombre perfecto, moralista, dador, daba limosnas, diezmaba, ofrendaba, estaba en el templo y aún así no era salvo. Y aún así no conocía a Cristo. ¿No te llama la atención esto? ¿Se puede vivir así? Saulo vivió toda su juventud pensando que era de Dios. Y Dios dijo, no has entendido nada. Te pasaste en los sanedrines predicando, escuchaste a buenos rabinos, pero no aprendiste nada. No entendiste nada. Porque si hubieras entendido, hubieras reconocido al Cristo que vino. Porque si tú hubieras entendido lo que tantos años aprendiste bajo los pies de Gamaliel, hubieras entendido que Moisés, los profetas y los salmos hablarían de Cristo. Y el Cristo que ya vino. Saulo no creyó. Saulo no entendió. Saulo estaba cegado por la moralidad y por una religión judía. Saulo antes de Damasco, ¿qué era? Pecador, blasfemo, injuriador, perseguidor. Y eso es lo que somos todos nosotros, un día antes de Cristo. Hermano, no te sirve de nada venir a la iglesia si no conoces a Cristo. Sigue haciendo lo mismo. No has cambiado en nada. No te sirve de nada tener una Biblia
cargarla o cantar alabanzas. No te sirve de nada si no has conocido a Dios. Hermana Marta, yo te pregunto algo. O Dios, o en algún momento leemos en la Biblia y Cristo le dijo a Saulo, después de que se convirtió, le dijo, Saulo, hiciste buenas cosas en el pasado, predicaste, tuviste celo de Dios. Todo lo que Saulo hizo antes de Damasco, para Dios, ¿qué es? Nada, no sirve, es insulso, en vano es. Todo lo que Saulo hizo desde su niñez hasta Damasco, para Dios no es nada. Lo que va a contar de Pablo o de Saulo para Dios es de Damasco hasta su muerte. Por lo tanto, lo importante es que en el momento de tu conversión, todo de ahí para adelante Dios suma. Para atrás, nada. Tú puedes vivir en una iglesia. Tú puedes tener papás cristianos. Tú puedes orar 2 veces al día, o por el almuerzo, o por la cena. Si no has conocido a Dios, no sirve de nada. No suma en nada. No vale nada para Dios. Si no es por Cristo, en Cristo y para Cristo, Dios dice, no sirve de nada. Hiciste lo que quisiste, siguiendo las corrientes del mundo y siguiendo una religión que tú mismo te implantaste. ¡Wow! ¡Wow! Imagínate eso. Imagínate que un predicador esté 50 años predicando, 40 años predicando y Dios diga, no fue para mí nunca eso. No predicaste para mí, no enseñaste de mí. Predicaste bajo tu propia conciencia, bajo tu propia percepción. ¿Cuán desalentador sería eso? ¿Te imaginas tú, hermana María, que Dios diga, bueno, estuviste desde niña, pero tú te convertiste solamente 5 años? ¡Wow! Y lo que fui, lo que visité, y lo que ayuné, y lo que ofrendé, bueno, si no me conocías, nunca fuiste una nueva criatura. Fuiste una pecadora por mucho tiempo. Porque el texto dice en Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y para Dios también va a pasar todo eso. Saulo entendió que todo lo que él vivía fue una mentira. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Y Saulo en qué vivía? En la mentira. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Y Saulo en qué vivía? En la muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y Saulo dónde vivía? Desviado del camino. Por lo tanto, hermana Marta, toda persona que no está en Cristo no tiene vida, no está en la verdad y no está en el camino. Contraste a eso, ¿en qué está? Está en muerte, está en mentira y está en un camino equivocado. Conclusión, Saulo, ¿qué era? Pecador antes de Cristo. ¡Wow! Increíble eso. Increíble. Punto número 2, y él dice el texto, ¿no? Volvemos a Hechos capítulo 1, dice, y para ver esa equivocación va a los sumos sacerdotes y les pide cartas para que puedan apresar a los hombres y mujeres que hallan de este camino, como se les conocía a los seguidores de Jesús, por Juan 14:6. Los trajese preso, ¿a dónde? A Jerusalén. Y ahí va a ser una matanza grave. Muy bien. Punto número 2. Saulo es confrontado por Cristo. Verso 3 al verso 5. Leemos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De Jerusalén a Damasco, según los historiadores, había 6 o 7 días de trayecto, de distancia. Entonces Saulo tuvo que tardar alrededor de 6 o 5 días por lo apresurado que estaba de encarcelar a muchos cristianos. No es que Damasco estaba cerca, estaba a distancia. Antes de llegar a Damasco, cuando Saulo ya veía al frente y decía, llegamos a Damasco, a unos pasos de llegar a Damasco, aparece una luz
resplandeciente. Y por el relato que Saulo hace al rey Agripa en Hechos capítulo 26, 4 al 5, sabemos qué hora era exactamente ese. ¿Qué hora era ese día? ¿Saben el relato? ¿Qué hora era ese día? Era el mediodía. Y hermano Esteban, tú sabes que a mediodía el sol, ¿cómo está? Radiante, fuerte, resplandeciente. Y cuando Saulo narra su conversión al rey Agripa en Hechos 26, le dice, oh rey, yo llegando a Damasco era mediodía y vino una luz que sobrepasaba, que era más fuerte que la luz del sol. Una luz que era superior a la luz del sol, de mediodía, que es donde el sol más fuerte está. Ahora, esta luz, sin duda, no hay duda de que esta luz fue la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en Mateo 17? Cuando Jesús fue transfigurado, sus rostros se iluminó, sus vestiduras fueron iluminadas y dice que una luz de una nube bajó y la gloria de Dios en Cristo se mostró, tanto que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan se postraron en la tierra y le adoraron, dicen, ¿no? Esa fue la Shekinah de Dios. Cristo transfigurado es un Cristo glorificado. Y obviamente, nadie de aquí se imagina eso. ¿Quién ha visto una luz más grande que la del sol? Nadie. Nosotros no podemos ni siquiera describir lo que Saulo vivió y vio. Pero sin duda fue algo asombroso, maravilloso. Y eso lo comprobamos con tres historias. La de Pedro, Jacobo y Juan cuando vieron la transfiguración. Se asombraron, no pudieron ni verse la luz. Y Pedro dice, ¿no? Hagamos tres enramadas para que nos sorprende tan grande luz. Lo tercero que podemos ver es a Juan amado en Apocalipsis capítulo 1, cuando le aparece Cristo glorificado y él cae como muerto. Y Saulo aquí, cuando ve la luz resplandeciente, ¿qué dice? Cae al cielo y su rostro, ¿dónde estaba? En la tierra. Tres relatos que muestran lo que una persona hace o reacciona cuando ve a Cristo glorificado. Se postra completamente. Se humilla completamente. La gloria de Dios resplandece y la gloria del hombre se queda chiquita. Cuando la gloria de Dios es manifestada, el poder de Dios es manifestado, el poder del hombre y la vanagloria del hombre, ¿cómo queda? Chiquito, pequeño, insignificante. Lo mismo pasará cuando Cristo venga. Por eso Pablo en Filipenses, ¿qué dice? Cuando Él venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabes por qué hará eso en la nación? Porque verán a Cristo glorificado. Y cuando vean su gloria, la gloria del mundo quedará pequeña, chiquita, como este joven llamado Saulo. Saulo que dijo, vayamos, matemos, encarcelemos, apresemos. Imagínate, hermano Esteban, los 6 días que Saulo fue, Saulo no fue así como el chavo, ¿no? De una vez lleguemos, quiero matarles, así, ¿no? No, él fue animoso. Llegamos, vamos, ansioso por matar a los cristianos. Se sentía el hombre más fuerte, joven, con conocimiento, con autoridad. Saulo lo tenía todo. Tampoco era pobre. Saulo era el mejor de los hombres, humanamente hablando. Dios se le aparece a Cristo y ¿qué hace? Lo tiende al suelo. Lo humilla en la tierra con la luz. Saulo es humillado con la luz de Cristo. Y repentinamente, dice el texto, él cayó a tierra. Estaba en esta posición. No estaba ni siquiera parado. No estaba ni siquiera arrodillado. Él estaba tendido completamente al suelo, hermana Marta. ¿Su rostro dónde estaba? Mirado a la tierra. Él no podía levantar la mirada. ¿Por qué? Porque había un ser divino completamente ahí.
Y lo más humillante o lo más confrontante fue la voz que se escuchó en medio de esa luz. Y esa voz conocía a Saulo porque ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Antes de eso, Saulo cayó en tierra y escuchó esta voz. Escuchó la voz del Señor que le decía, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás contra mí? ¿Por qué estás yendo contra mi persona? Y recordemos lo que vimos en el punto anterior. Saulo blasfemaba contra Jesús, odiaba a Jesús el Nazareno. Y el Nazareno se le aparece. Jesús, al que él decía fue un hombre insignificante, fue crucificado en humillación. Saulo, aquel que aplaudió, maten a Esteban. Esteban dijo, veo a Jesucristo, cállate, apredélo. Maten a los cristianos. ¿A quién tú sirves? A Jesús el Nazareno. Ah, bueno, es un hombre insignificante. Maldito el nombre de Jesús. A la cárcel. ¿De verdad quieres morir? Sí, ¿por qué? Por Jesús. Oh, uno más. Mátenlo. Saulo no tenía piedad. Saulo no decía, te doy tiempo para que te arrepientas. No, Saulo decía, ¿eres de Jesús? Sí. ¿Lo vas a negar? No. Muere. Saulo estaba yendo a Damasco a poder matar y carcelar a los judíos, pero a los judíos creyentes en Cristo Jesús. Qué interesante que el mismo Jesús se le aparece. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y aquí está lo que a él le dolió. Porque hasta aquí, él todavía no está entendiendo. Pensará que es algún judío. ¿Quién es este hombre? Pero aquí es donde Jesús le da donde él más le duele. Él pregunta, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Él reconoció que era alguien divino. Y el divino responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Saulo, enfurecido con su espada, con su caballo, con su gente, con su ejército, una luz aparece y le dice, yo soy al que tú persigues. Yo soy al que tú estás odiando tanto. Yo soy aquel camino que tú no toleras. Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Esto quebrantó a Saulo. Esta respuesta fue lo que quebrantó a Saulo. Lo que hizo de Saulo un ejemplo de creyente. Saulo, en el momento que Jesús le dice, yo soy al que tú persigues, Saulo entendió que él estaba no contra la iglesia, no contra una secta, él estaba contra Cristo. Él era un enemigo de Cristo. Él estaba viviendo su vida a su manera y no a la manera de Cristo. Él amaba a Dios, pero no amaba a su hijo. Era imposible hacer eso. Esta respuesta fue lo que quebrantó a Saulo. Esta respuesta fue lo que hirió el corazón de Pablo, de Saulo en este entonces. En el punto anterior vimos que Saulo era un pecador. En el punto que estamos tocando hoy, cuando Jesús confronta nuestras vidas, una cosa tiene que hacer el hombre: humillación. Saulo es el mejor ejemplo de que cómo una persona se puede convertir. Si tú algún momento dudas, ¿será que soy salvo? ¿Será que yo me he convertido? ¿Será que soy del Señor? Analiza esta historia. Saulo es un ejemplo de una persona que realmente se ha convertido al Evangelio del Señor. Y punto número 1, Saulo reconoce que es pecador. Punto número 2, cuando Cristo viene a la vida de una persona, Él te humilla.
Él te quebranta, Él te confronta. Y Saulo fue confrontado por causa de quién. ¿Por causa de quién fue confrontado? Por causa de... ¿Están siguiendo o no están siguiendo la enseñanza? ¿Por causa de quién fue confrontado? Por causa de Cristo. ¿Quién lo humilló? ¿Quién humilló a un joven Saulo que se creía todo? Cristo. ¿Quién humilló a un hombre que decía, yo soy del Señor, yo tengo mucho, yo soy esto, yo soy lo otro? Fue Cristo. ¿Qué necesitamos para ser convertidos? Humillación. Si no te humillas, si Cristo no quebranta tu vida, nunca va a haber cambio. Así de simple. Puedes tú estar quebrantado un domingo, pero no toda la semana. Escucha lo que voy a decir. Puedes tú arrepentirte un domingo por la mañana o un sábado por la tarde, pero un verdadero creyente vive quebrantado por Cristo toda su vida. Un verdadero creyente vive arrepentido por su manera de vivir toda su vida. Un verdadero creyente es humillado y confrontado por Cristo, no un domingo nada más, toda su vida. Esa es una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo, que Cristo vino a su vida y no vino a traerle buenas nuevas en cuanto a su persona, sino a la persona de Cristo. Ahora entiendes que el Evangelio no es para mejorar tu vida. Hermana Marta, Saulo lo tenía todo. Hermano Johnny, ¿Saulo qué necesitaba? Joven, rico, prestigioso, tenía autoridad. Saulo lo tenía todo, humanamente, pero no tenía a Cristo. ¿Cómo es posible que hoy en día se predique a Cristo para que llene a las personas? Saulo, siendo lleno de todo lo privilegiado humanamente, no tenía a Cristo. No es posible que prediquemos el Evangelio para que las personas crezcan, sean abundantes y sean mejores. Si se tratara de que Dios quisiera lo mejor para el hombre, Saulo lo tenía todo. Lo que se trata el Evangelio es que el hombre necesita a Cristo. Escuchen lo que voy a decir. El hombre no necesita mejorar su vida. El hombre no necesita simplemente moldear su vida. El hombre no necesita una refacción. El hombre no necesita algo para mejorar su vida. El hombre necesita nacer de nuevo. El hombre no necesita mejorar tu vida. ¿De qué te sirve mejorar tu economía? Mejorar tu estatus social. Si no has nacido de nuevo, no sirve de nada. El Evangelio viene a tu vida no para mejorar tu vida, sino para cambiar tu vida. Eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio no mejora vidas. El Evangelio cambia vidas. ¿Cambió la vida de Saulo? Completamente. Cambió completamente su vida. Tanto que él más adelante va a decir, no es necesario que yo tenga nada. Con sustento y comida, más que suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Evangelio, amados hermanos, cuando viene a nuestras vidas, nos tiene que confrontar. No nos tiene que suavizar. Nos tiene que cambiar y renovar a nuevas personas. El hombre no necesita cambiar, mejorar su vida. El hombre necesita cambiar su vida. Y eso lo hace con el Evangelio. Si el Evangelio no te confronta, de nada te sirve. Así de simple. Si Cristo no cambia, nada te va a cambiar. Sigues viviendo en lo mismo. Repite una vez más, de nada te sirve que estés acá si no has cambiado con el poder de Cristo. Lo que cambia una persona es el encuentro cercano con Cristo. Lo que me cambió a mí hace 7 años, ¿sabes qué fue? Yo viví toda mi vida en una iglesia, hermanos. Desde que tengo uso de razón, mi madre nos ha llevado a la iglesia. Desde que tengo uso de razón, ya sabía qué era la Biblia.
Desde que tengo uso de razón, ya conocí a los hermanos. Hasta mis 18 años, el himnario que teníamos, yo todo lo sé de memoria, hermana Marta. Todo ese himnario yo te lo puedo cantar, porque lo sé. He crecido en una iglesia. Desde pequeño tuve un sentimiento por Dios, como alguien aquí alguna vez lo dijo. Siempre quise ir a Dios. Quisiste, pero nunca fuiste. No se trata de sentir, se trata de cambiar. Puedes sentir muchas cosas, sentir cambiar, sentir amar a Dios, sentir ir por el camino, sentir corregir tu vida. Pero si vives de sentimientos y no de acciones, tú ni has cambiado ni has conocido a Cristo. Yo viví de sentimientos. Yo cuando me sentía mal, me ponía mis músicas y oraba al Señor. Pero Saulo, la historia de Saulo me enseña que no se trata de mí, ni de lo que yo crea, ni de lo que yo sienta. Se trata de haber tenido un encuentro personal con Cristo. Si tú no has vivido un encuentro personal con Cristo, tú ni le conoces, ni le sigues y ni le sirves. Hace 7 años atrás, yo tuve un encuentro con Cristo. Le conocí. Y hermana Marta, cuando le conocí, Él no me dijo cuánto me amaba. Él me dijo cuánto mi pecado me estaba haciendo daño, como lo dijo a Saulo. ¿Qué le dijo a Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermana Marta, la persona que está sin Cristo, a sí mismo se está lastimando, a sí mismo se está hiriendo. Las personas que están sin Cristo no se dan cuenta que por su incredulidad están yendo camino a la perdición. El daño no es para Cristo, el daño es para uno mismo. Saulo se estaba dañando consigo mismo, siendo incrédulo con Cristo, apático con Cristo, aborrecedor de Cristo. Y Cristo dice, a mí no me estás lastimando. Tú piensas que estás hiriendo a la iglesia. Lo que no sabes es que la iglesia en Cristo es más que vencedora. Tú puedes matar a un cristiano. Yo voy a levantar 10, diría Dios. Y la voz más adelante. Va a morir a Santiago. Muere él. En el capítulo 12. Jacobo. Muere un apóstol. Y Dios levanta miles de cristianos. Satanás puede pensar que está haciendo un daño a Dios, al cristianismo, pero Dios dice, no, mata a un cristiano, yo levanto 5. Mata a un siervo, yo levanto miles. Y si no hay, yo haré que las piedras testifiquen del nombre de Cristo. Wow. Saulo, ¿tú pensabas que estaba haciendo algo bueno? Déjame decirte que no. Tú no has conocido a Cristo. Saulo conoce a Cristo y su vida cambia. Saulo es un cristiano. Ya deja de ser religioso y pasa a ser un cristiano. Saulo entendió con la cara abajo en el suelo, y eso es lo que te falta a ti. Eso es lo que te falta a ti. Un encuentro con Jesús, hermana Marta, lo que causó a mí, no es que yo le dije, Señor, alimenta mi trabajo, dame más trabajo. Yo no dije eso al Señor cuando yo me convertí. Yo no le dije al Señor, Señor, arregla mi situación familiar, ayuda a mi hijo, ayuda a mis hermanos. Yo no pedí eso. Cuando Cristo vino a mi encuentro, hermana Marta, yo le dije, soy pecador. Hice daño al Evangelio, hice daño a Dios con mi comportamiento. Era enemigo de Dios. Vivía una vida alejada de Dios. Cristo me confrontó. Cristo me lastimó. Cristo me humilló. Y en mi humillación yo le conocí. Eso pasó con Saulo. Lo que falta a muchos cristianos para conocer a Cristo es que no se quieren humillar a Dios. Humíllense a Dios y verán la gloria de Dios en sus vidas. Punto número 3. Saulo se convierte a Cristo. Versículo 6 al versículo 9. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevándole por la mano, qué humillación, qué humillación. Llevándole de la mano, le metieron a Damasco y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, nada. Saulo, antes de Cristo, Saulo es confrontado por Cristo, ahora viene la conversión del apóstol Pablo, ¿no? La reacción de Saulo de temor y debilidad, que empieza el verso 6, nos indican cómo él fue quebrantado y humillado por Dios, dice el texto, cayendo en tierra, perdón, 6, él temblando y temeroso. Wow, no vemos a un Saulo temeroso, vemos a un Saulo empoderado, glorioso. Pero Cristo se le aparece, vemos a un Saulo humillado. Temblaba, hermana Marta. El Saulo que iba a matar, a encarcelar, nadie contra mí. Y Cristo se le aparece y tiembla, teme. Y dijo en esa voz, imagínense en esa voz, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Dos preguntas que quebrantaron el corazón de Pablo. Dos preguntas que tienen que quebrantar nuestro corazón el día de hoy. Primera pregunta, ¿quién eres? Respuesta, yo soy Jesús. Cambió todo. Y la segunda pregunta fue simplemente ya por humillación. ¿Qué quieres que haga? En la segunda pregunta, amados hermanos, ¿qué quieres que haga? Saulo se rindió. Saulo quedó fulminado, quedó aplastado, quedó devastado por Cristo. ¿Han visto alguna vez una película de guerra? Cuando un país o una nación se enfrenta y una nación está ganando a la nación y se ven rebasados, ¿qué sacan para decir que se rinden? Eso. Miren aquí con atención, miren acá. Cuando un país está perdiendo la batalla, saca bandera blanca. ¿Y qué significa eso? Me rindo. Ya no puedo más. Me has ganado. Soy débil delante de ti. Mátame si quieres, pero basta. Eso hizo Saulo cuando dijo, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo. Ganaste. No puedo más. Me aplastaste con tu gloria, con tu voz, con quién eres tú. Me rindo, Señor. ¿Qué quieres que haga? Esto es una verdadera conversión. Cuando Cristo viene a una vida de la persona, Él te aplasta, Él te humilla, Él te quebranta, Él te muestra tu condición. Y tú solamente dices, ¿qué quieres que haga? Solo estaba sacando la banderita blanca. Ya no puedo. Me ganaste. Me rindo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Tú eres ahora mi dueño. Tú eres mi amo. ¿Qué hago, Señor? Esta es una verdadera conversión. Un cristiano no le dice, ¿qué harás tú por mí? Un cristiano verdadero le dice, ¿qué haré ahora yo por ti? Un verdadero cristiano no le dice, Señor, me encontraste ahora, ¿qué me darás? Un verdadero cristiano le dice, me encontraste, amén. Ahora, ¿qué te puedo dar? Me rindo. No puedo más. ¿Quién puede luchar contra Jesús? ¿Quién puede luchar contra la gran gloria que tiene Cristo? Nadie. Esta es una verdadera conversión. Cuando caes rendido, humillado a los pies de Cristo y te entregas completamente a Él y Él te dice, levántate. Wow. Esta es una verdadera conversión. Y el que te humilló es el único que te va a decir, levántate.
como aquella mujer que querían apedrearla, humillada en la tierra. Y Jesús, ¿qué le dice? Levántate. No hay nadie que te condene, ni yo lo hago. Levántate, vete y no peques más. Tus pecados han sido pagos. Y Saulo va a entender después esa verdad. ¿Sabes por qué él se puede levantar? Porque sus pecados han sido pagos. Ya está. Tú hiciste algo malo contra mí, me perseguiste a mí, odiaste a mis hijos, pero ya está. Con tu rendición, tus pecados fueron pagos. Se acabó, ya no eres más mi enemigo, ahora serás mi apóstol, mi servidor. Grande transformación. De gran perseguidor pasa a ser al gran predicador de la palabra de Dios. Saulo fue convertido por Jesús y empieza su proceso de humillación. Empieza su proceso de quebranto y derramamiento de su corazón a Dios. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, sin saber a nadie. Se asombraron. ¿Quién no? Hasta nosotros nos asombraría si viéramos la luz. No entendíamos, bueno, ellos no entendían, pero Saulo sí lo entendió. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra, porque ¿quién le dijo que se levantara? Jesús. Levántate. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Más humillación, hermano Johnny. Más humillación. Lo ha cegado Jesús. ¿Cómo reaccionarían ustedes así? Jesús lo ha cegado sus ojos. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan de esa escena? Jesús lo sana. Los fariseos le dicen, ¿quién te sanó? Bueno, un tal hombre que yo creo que es de Dios, porque ¿quién puede hacer esto si no viene de parte de Dios? No, eres un pecador. El ciego sale, ¿se acuerda? El ciego sale y se encuentra con Jesús. Y reconoce que él fue el que lo sanó. Y Jesús le hace una pregunta importante. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego responde, ¿dónde está para que yo le adore? Y Jesús responde, soy yo, al que tú ves. Y el ciego se postra y le adora. Y les dice a los fariseos, ustedes se creen tan abiertos de ojos, pero espiritualmente son ciegos. Este hombre no solamente fue abierto sus ojos físicos, sino también sus ojos espirituales. Saulo tenía bien abiertos los ojos, pero tenía cerrados los ojos espirituales. Dios cegó sus ojos físicos para que en estos 3 días Él abriera sus ojos espirituales. Hermanos, miren aquí adelante, y los que están aquí también, las 10 personas y 15 personas que están en Facebook. Cuando Cristo viene a tu encuentro, Él va a cerrar tus ojos físicos materiales, para que tú abras tus ojos espirituales. Ahora entiendes por qué un creyente no puede mirar más las cosas materiales, por qué constantemente en la iglesia hablamos y hablamos de que un creyente, aunque vive en el mundo, no está en el mundo, porque Cristo cierra nuestros ojos materiales y abre nuestros ojos espirituales. Dejamos de mirar lo físico como Saulo miró, empezamos a ver lo espiritual. Por eso Saulo diría más adelante, o Pablo, ya no andamos por vista, sino andamos por fe. Hermana Marta, es importante, es necesario que entendamos que cuando Cristo viene a mi vida, mis ojos físicos se cierran. ¿Y qué se abre? Mis ojos espirituales. Dejo la agonía, dejo el temor, dejo el deseo de las cosas del mundo y empiezo a vivir bajo los deseos de Dios. Cerré mis ojos espirituales y abrí mis ojos espirituales. Muchos están al revés, cerrados los espirituales, bien abiertotes los ojos físicos materiales. Cristianos que dentro de la iglesia están cerrados los ojos espirituales, pero abiertos los ojos físicos terrenales.
Como aquel hombre que dijo, ¿no? Un semejante sermón. Confiemos en Dios. Alabemos al Señor. Y más tarde, hermanos, van a disculpar, me voy a retirar porque la casa está sola. Tengo que ir a cuidar. Tal vez entra el ladrón. ¿No confías en Dios? Cuando sales de tu casa, ¿acaso no confías en Dios? Confiamos. Muchas personas están con los ojos materiales abiertos. Es momento de cerrar esos ojos materiales y abrir ¿qué cosa? Los ojos espirituales. Como él no quería, así que los hombres que estaban con él le llevaron de la mano, otra humillación, le metieron en Damasco, donde estuvo, verso 9, donde estuvo, sin ver, y no comió. Vamos a preguntar acá, hermana Marta, ¿qué crees que Saulo hizo esos 3 días? Hermano Johnny René, ¿qué crees que Saulo hizo esos 3 días? Vamos a entrar al corazón de Saulo y con esto vamos a finalizar. Estos 3 días fueron de grande agonía. Hermana Marta, lo que algún día tú has llorado por alguna cosa que has pasado. Saulo lloró 3 días en agonía, sin comer. Él no quería saber nada de nada. Estaba ciego. No sabía en qué lugar estaba. Fue confrontado por Cristo. Cristo le habló y lo confrontó. No quería comer, no quería beber. ¿Sabes por qué? Porque él en esos 3 días sufrió el más grande martirio. Él estaba confundido, perseguía a Cristo. ¿Cómo es posible que yo matara a muchos cristianos? Pablo quería morir. Hermano Johnny, ahora tú vas a entender esto, porque él cuando va a Antioquía no le importa la muerte. Cuando él es perseguido, azotado, tú ves a un Saulo y dices, qué valiente. No es que él sea valiente. Saulo quería morir. Saulo quería morir por todo lo que él había hecho a los hijos del Señor. Saulo estaba dispuesto a morir si Dios así lo quería. Si Dios en el momento que Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga? Él iba, muere, él lo iba a aceptar porque entendió cuán grande era su pecado. Él persiguió y mató a mucha iglesia. Saulo estaba dispuesto a morir. Hermano John, imagínate, ponte a la mente de Saulo en ese entonces. Él no sabía que iba a ser apóstol, él no sabía que iba a ser un siervo de Dios, él no iba a saber que iba a ir a Jerusalén. Él estaba completamente confundido, aturdido, humillado. 3 días. Y en esos 3 días, ¿sabes qué hizo? Él oró al Señor. Pidió perdón al Señor. Perdóname, Señor, por lo que hice. Te perseguí, maté a Esteban, metí muchos a la cárcel, blasfemé contra ti. Y eso es lo que falta en nosotros, pedir perdón a Cristo. Te he fallado, Señor. Siendo cristiano no cumplo tu palabra. Siendo padre de familia no actúo como tal. No predico tu palabra. No te amo a ti. Te falta a ti 3 días de arrepentimiento con Cristo. Saulo estuvo 3 días, no quiero comida. Saulo come, no quiero, no quiero alimento. Lo único que quiero es derramar mi corazón a Cristo por lo que hice, por mi pecado. Esto es un arrepentimiento genuino. Saulo esos 3 días estuvo confundido, abatido, hermana Marta. Lo que tú lloraste por alguna persona o por algo que te pasó, Saulo lo lloró por Cristo. Lo que tú lloraste porque defraudaste a una persona, Saulo lloró porque defraudó a Cristo. Lo que le lastimó a un Saulo vigoroso, a un Saulo que se creía el dueño del mundo entero, un solo día, unos cuantos minutos,
quebrantó su vida para siempre. Para siempre. Hermano Johnny, nos falta estos 3 días. No, no quiero trabajar. No me quiero preocupar por el dinero. Hoy quiero entregar y derramar mi corazón a Él, porque le he defraudado a Él, porque no estoy siguiendo mi vida cristiana. 3 días Saulo estuvo en confesión, agonía, arrepentimiento. Y Saulo no se cansó. Hermana María, ¿te imaginas? Primer día, orando al Señor. Y los pecados faltaban por confesar. Tercer día, y los pecados no paraban de llegar. Tercer día, y los pecados seguían existiendo en la vida de Pablo. Esto es la confesión que Cristo quiere. Esta es la confesión que Dios quiere. No la confesión de un día, de cuántos minutos, la confesión de una vida derramada completamente a Dios. Saulo los 3 días se derramó en lágrimas, en tristeza, en quebranto. Y yo me imagino que Saulo no despegó la cara del suelo hablando a Cristo. 3 días sin comer, sin beber, solamente oraba. ¿Has hecho tú eso alguna vez? ¿De qué te sirve, hermano? ¿De qué te sirve, hermana, venir si no has derramado tu corazón a Cristo a solas como un Saulo con Cristo? La más grande conversión de Saulo nos habla de cómo Dios trabaja en la vida de un creyente. Yo lo puedo decir por experiencia. He estado un día entero derramando mi corazón al Señor, derramando mi vida al Señor. Y qué triste que hoy muchas veces ni la palabra nos llegue, hermanos. El mensaje está tan claro, pero aún así aquí ojalá no haya vidas apáticas. Espero que este mensaje toque sus corazones y cambie. ¿Sabes qué me da tristeza, hermanos? Que muchas veces no valoramos el mensaje sano. Niños, jóvenes, valoren la verdadera conversión. Que esto no sea un mensaje más, que esto sea un mensaje para sus vidas. Saulo antes de Cristo, Saulo confrontado por Cristo y Saulo se convierte a Cristo. Haz tu propia historia. Imagínate tú. En mi caso, Fernando antes de Cristo. Fernando es confrontado por Cristo. Fernando se convierte a Cristo. ¿Pasaste este proceso? Pregúntate. A veces me da tristeza que aquí les llegue sueño, cansancio, como si la palabra pesara. Yo no entiendo, hermanos. ¿Han escuchado lo que dijo el hermano Josué anterior? Ustedes son tan privilegiados, dice él, de tener la palabra. Yo quisiera venirme acá. Y los hermanos de acá, ay. ¿Sabes qué, hermanos? Te voy a decir una cosa. Yo cuando parta de acá, no sé, ir al cielo o a otro ministerio, yo me voy a ir libre porque les prediqué. Tranquilo me voy a ir, feliz, gozoso. Allá ustedes si no lo toman importancia esta palabra. Allá ustedes si no aman al Señor. Allá ustedes. Porque la salvación es personal. Pero de acá yo me voy libre. Les prediqué, les enseñé. ¿Quién te va a enseñar así? No hay a este tiempo ese tipo de predicación. Valoren lo que estamos viendo aquí. Valoren lo que hemos aprendido del día de hoy. Para finalizar, la conversión a Cristo inicia con dolor y quebranto que lleva al arrepentimiento. Continúa con la adoración y la exaltación a Cristo, entregándonos por completo a la rendición plena de la vida por causa de Cristo. La vida cambia. Saulo cambió. ¿Cambió tu vida o no? Ponte de pie, vamos a orar. Cuando la vida de Cristo llega a nuestras vidas cambian. Saulo dejó sus metas, dejó su vida, dejó su oficio. De nada le sirvió su preparación. De nada le sirvió lo que él tenía. Tanto que en Filipenses él va a decir que lo tiene por basura. Los que están mirando por transmisión y los que están acá. Es momento de volver al mensaje verdadero. Y si tú no has tenido un encuentro con Cristo,
te llamo a que te invito a que puedas tú acercarte a Dios y permitas que Jesús quebrante tu vida y lastime tu vida, para que en tu quebranto entiendas el valor y el precio de la sangre de Cristo. Padre, te damos gracias por este mensaje que hemos recibido el día de hoy. No solamente por las personas que están acá de manera presencial, sino también por los que están allá detrás de pantallas, en las redes sociales, Señor, en nuestra página de la congregación. Un tema, Señor, que abrió nuestro entendimiento y nuestro conocimiento también para comprender mucho mejor lo que es una verdadera conversión y poder nosotros comparar nuestra propia conversión a la conversión de un hombre que será usado grandemente por ti a lo largo del libro de los Hechos, Saulo de Tarso. Un hombre que lo tenía todo, que tenía mucho por delante humanamente, Señor, pero que tú llegaste a su vida y la cambiaste para bien y para tu gloria. Muchos de nosotros estamos tal vez equivocados en cuanto a nuestra religión, en cuanto a nuestra vida cristiana, pero una vez más tú nos has demostrado, Señor, que si tú no estás con nosotros y en nosotros, de nada sirve lo que podamos hacer. De nada sirve lo que hayamos hecho si tú no estás con nosotros y si tú no vas delante de nosotros, Señor, nada es útil para ti. Ni nuestras oraciones, ni nuestros momentos de congregarnos, ni nuestras alabanzas no son gratos delante de ti. Número uno, porque no aceptamos a Cristo. Y número dos, porque no tenemos al Espíritu Santo guiando nuestro servicio. Padre mío, Padre bueno, creo, Señor, y estoy seguro que necesitamos que nos quebrantes. Humíllanos, Señor, humíllanos si es necesario. Haznos entender quiénes somos nosotros y quién eres tú. Haznos entender, Señor, lo bajo, lo menospreciable que somos. Somos simplemente criaturas y tú eres el creador. Así como quebrantó tu Hijo Jesús a Saulo de Tarso en Damasco, que nosotros también lleguemos a ser quebrantados. Que nuestro Damasco sea nuestras casas, que nuestro Damasco sea nuestros hogares, que nuestro Damasco, Señor, sea la congregación, Señor, donde tu palabra nos haya quebrantado y lastimado, Señor. Cuán alejados estamos de una verdadera conversión. Cuán alejados, Señor, estamos de tu gracia, de tu perdón, por causa de nuestra dureza, por causa, Señor, de nuestra moralidad muchas veces, Señor. Saulo es un ejemplo, Señor, de que se puede saber mucho de ti sin conocerte, Señor, de manera experimental. Padre, te pido por los hermanos que han escuchado el Evangelio, que van a escuchar este mensaje, Señor. Un mensaje que transforma, Señor, un mensaje que cambia, Señor, como cambió la vida de Saulo, Señor. De ser un gran perseguidor, él se va a convertir en un gran predicador de tu palabra, Señor. Y lo mismo queremos hacer nosotros, Señor, de ser un gran hijo de desobediencia, un gran hijo, Señor, de ira que éramos nosotros, a ser convertidos y transformados en grandes hijos de obediencia y que puedan servirte para tu gloria y alabanza, Padre. Señor, solamente tú puedes confrontar nuestras vidas, solamente tú puedes, Señor, llenar nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por Cristo, gracias porque esa luz que apareció a Saulo, apareció a nosotros a través de tu palabra. Esa luz que vino a Saulo es la luz del Evangelio que llegó a nuestras vidas, Padre. Bendito sea tu palabra y bendito sea el Evangelio que sigue corriendo y trascendiendo vidas, Señor. Así como cambiaste las nuestras, seguirás cambiando muchas vidas más. Padre, te doy gracias por este tiempo y por los hermanos que ahora aquí están derramando su corazón a Cristo.
Como Saulo esos 3 días, derramando nuestros corazones, arrepintiendo por nuestros pecados, llorando sin comer, sin beber, Señor, en ayunas, derramando nuestro corazón a tu Hijo Jesucristo, pidiéndole perdón por las faltas que hemos hecho, por las palabras que hemos hablado, por los pensamientos que hemos maquinado, por las acciones que hemos hecho. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Gracias por humillarnos y quebrantarnos y colocarnos en nuestra verdadera posición y condición. Tú eres el único digno de ser alabado y exaltado. Como ovejas perdidas Él nos rescató. Y ahora queremos rendirnos como Saulo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué quieres que nosotros cumplamos? Sé tú quien guíe nuestra voluntad de hoy en adelante. Oramos por las transmisiones, oramos por este estudio, Señor, que este estudio llegue a muchos corazones y que muchos corazones sean transformados y edificados a través de tu palabra. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, la iglesia ha orado, la iglesia ha derramado sus lágrimas y la iglesia ha reconocido tu autoridad, Señor. Gracias, 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 Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, porque por Él, de Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amados hermanos, estamos muy gozosos de poder haber estado con ustedes. ¿Están aprendiendo mucho en el libro de los Hechos? ¿Sí o no? Espero que sí, ¿no? ¿Qué número de lección era el día de hoy? Lección número 17, ¿no? De gran perseguidor a gran predicador, ¿no? Vamos a saludar a nuestros hermanitos que se van sumando antes de finalizar. Mi hermana Rosario ahí que está presente. Guerrero desde México, mi hermana Sofía Flores, mi hermana Alicia Rose, mi hermana Esther Berrocal, mi hermana Estrella Maribel desde el Perú, mi hermano Abel Aroni, mi hermano Juan Cari, mi hermano Clau López también, ¿no? A ver, vamos a leer unos cuantos saluditos que nos dejaron acá. Hermana Clau López dice, hermosa predicación, bendiciones, dice, ¿no? Hermano Jesús Cari también, amén. La hermana Esther, ayuno de 3 días, sí es lo que necesitamos también. Nuestro hermano Abel, Dios los bendiga, dice, ¿no? Ahí también estamos compartiendo, nuestro hermano. Aquí también hermana Esther, anuncia del ciego, hermano, bendiciones. Gracias por la enseñanza, dice también la hermana. Gracias por la enseñanza, no hay mucha señal, pero lo vamos más adelante. Amén, amén a todos mis hermanos, hermanas Rosario, bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Cristo es Rey. Se ve y se escucha excelentemente. Bueno, nos despedimos, amados hermanos del Facebook, que Dios los bendiga. Nos encontramos en el siguiente domingo con la segunda parte de predicador, de perseguidor a predicador. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Bendiciones.